Muy buenas noches, bienvenidos a Hora Actualidad en Marbella Televisión. En este invierno, ya en la última etapa del invierno, pero un momento muy adecuado con la humedad que hay en Marbella y las bajas temperaturas a veces también, para coger un resfriado de garganta y estar un poquito tocado, que es lo que me pasa a mí hoy. Por eso que si me notan la voz un poco extraña es debido a esas inclemencias propias de la estación. Esta noche queremos tratar un asunto siempre de actualidad. Parece que en los últimos tiempos más conciencia social sobre el tema, frecuentemente salta a los medios de comunicación en sus diferentes aspectos. Son los delitos relacionados, delitos y faltas relacionados, aunque me parece que el concepto de falta ya no existe en derecho, bueno, ahora lo sabremos. Delitos en todo caso relacionados con la libertad sexual. Y vamos a hablar de acoso sexual y de todo lo relacionado con este asunto. Cuento con dos personas que saben mucho del asunto y que esta noche nos van a ilustrar. Maribel Luna, que es abogada, es un asunto realmente que preocupa a la sociedad, ¿no? Sí, es un asunto serio, que no se puede tomar a broma, la verdad, porque detrás de cada situación hay un drama importante. También cuento con otra mujer en este caso. Ella es escritora, bloguera de éxito, hay quien dice que es activista o agitadora cultural en Marbella, que hace mucha falta que eso sea así. Tiene un blog seguidísimo donde no se le escapa ni un detalle de lo que va a ocurrir culturalmente y de lo que ha ocurrido. Es tertuliana, tiene unos cuantos libros publicados, uno que se llama BDSM, creo que estas son las siglas de sadomasoquismo. ¿Dónde es? Y sadomasoquismo, sí. Prácticas sexuales y parafilias a la sombra de Grey. Otro libro que se llama Quimera bipolar y el último, Gina, un camino de identidad. Ana Eugenia Venegas, siempre te cambio el nombre. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues yo pensé que me habías invitado porque soy educadora social. Bueno, ese aspecto también es muy importante. Sí, sobre todo para el tema que... Sí, lo que pasa es que al decir tu currículum, involuntariamente he omitido que eres educadora sí, social, bueno, efectivamente. No sí. Bueno, creo que son dos personas que están muy autorizadas para hablar de este asunto. En primer lugar, ¿qué es el acoso sexual? Aunque pueda parecer que todo el mundo sabe qué es el acoso sexual, ¿qué es realmente? Pues mira, es que en el ámbito de la libertad sexual hay diferentes delitos y no todos son los mismos, o sea, hay como una graduación, por así decirlo, y tenemos delitos de muy diversa índole, como puede ser la prostitución, puede ser una violación, una agresión, un abuso, pero el acoso sexual es muy definido, está muy bien definido en el Código Penal y es un tipo pues específico, que es el que vamos a tratar hoy. Se regula en el artículo 184 y si me lo permites, léelo, lo voy a leer porque así sabremos perfectamente de lo que estamos hablando. Nos dice el artículo 184 que es acoso sexual y nos dice: el que solicitare favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios continuada o habitual y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será castigado como autor de acoso sexual con la pena de prisión de 3 a 5 meses o multa de 6 a 10 meses. Este sería el delito básico. Luego, si queréis, podemos analizar los agravados, porque contemplan otras dos situaciones en las que se agrava esta situación. Ahora vamos a ir tratando en profundidad los diferentes aspectos y creo que debemos distinguir entre acoso sexual, abuso sexual, violación, porque claro, son por eso conceptos... Hostigamiento también. Sí. No, que quería preguntarte, Ana Eugenia, la percepción social que hay. ¿La gente tiene claro qué es un acoso sexual? Yo creo que sí. A ver, realmente no hace falta que... Bueno, es evidente que es importante que la ley recoja todas las variantes, todas las características, todos los matices, bien, pero todo el mundo sabe que un acoso sexual es cuando alguien le hace propuestas o insinuaciones, gestos sexuales a otro y a ese otro no le gusta, a ese otro le desagrada, a ese otro le hace daño y si se insiste en ello puede provocar problemas pues más serios, pues problemas de depresión, problemas de tener aversión al sexo, ese tipo de cosas, ¿no?
Pero tiene que ser explícito, tiene que ser un rechazo explícito. Yo quisiera aclarar una cosa. Lo que yo acabo de leer es el acoso sexual y está referido a un ámbito muy concreto, que es en el trabajo. Sí. Claro. O sea, porque todo esto puede pasar en distintos ambientes, Claro. pero el legislador ha entendido que en el ámbito laboral o docente existe un potencial riesgo de que esto pueda ocurrir con más asiduidad y que la víctima se encuentre más desprotegida. Entonces, lo que pasa que coloquialmente todos decimos, es que me están acosando, hay un acosador, pero el acoso sexual en términos legales se recoge solamente para este ámbito, en el ámbito del trabajo o en el ámbito docente. Porque han entendido lo que he dicho antes, que son espacios en los que la víctima se siente todavía más indefensa, porque tú puedes sentirte acosada en tu vida diaria por un tercero, pero cuando eso se produce en tu puesto de trabajo o estás estudiando y se produce a través de tu profesor o tu profesora, pues eso es una situación todavía más agravada. Entonces, es lo que hoy a lo que yo me estaba refiriendo. Pero quiero decir, ¿puede haber un acoso sexual inconsciente sin que la persona acosadora imagine que está entrando en ese terreno? Es que el acoso sexual, Paco, no tiene tanto que ver con el que lo realiza como con quién lo recibe. Y para eso el que lo realiza tiene que ser empático y descubrir si sus propuestas están siendo aceptadas o no están siendo aceptadas. ¿Qué mensajes está dando esa persona? ¿Me explico? Porque sí, no podemos obviar que nosotros tenemos una biología, tenemos unas relaciones y lo que no podemos es ir contra el cortejo, contra ese tipo de cosas. Eso es natural y es normal y lo único que si a mí alguien me quiere cortejar y a mí eso no me apetece, yo voy a emitir unos mensajes que a veces serán orales, otras veces serán de comunicación no verbal, pero que directamente, además, deben ser claros de que yo no tengo intención de aceptar ese cortejo. Tú en este caso, como profesional en ejercicio del derecho, ¿tienes casos concretos de clientas sí, que han acudido a ti con este problema? Sí, sí. ¿En qué momento deciden acudir? Pues mira, es un momento, hace poco, no hace mucho he tenido una persona con este caso en el despacho y te encuentras, en este caso era una mujer, porque por desgracia el 99%, no sé, o el 90% de los casos la víctima suele ser una mujer. Y te encuentras a una persona destrozada, rota, avergonzada, humillada y encima con sentimiento de culpa. Y cuando te está contando todo lo que le ha pasado, en el transcurso de esa conversación te vas dando cuenta cómo te va contando todo y lo va como justificando y dudando de que si lo que te está contando es o no algo, eso puede ser un delito. Y claro, cuando ves a una persona así, pues la verdad es que a mí se me cae el alma a los pies, porque en el transcurso de esa conversación pues le tengo que decir, mira, que tú no eres culpable de nada, cuéntame todo como tú lo hayas sentido. No tienes por qué estar justificando, porque si me contaba que le rozaba la mano, no, pero es que me rozó la mano, pero yo la quité. Digo, no te justifiques, o sea, cada cosa que me cuentes es lo que tú has percibido, que te has sentido acosada. Y un poco al hilo de lo que decía Ana Eugenia, desde un punto de vista legal y doctrinal, se discute la pregunta es, ¿estamos ante un delito de actividad o ante un delito de resultado? Y yo entiendo que aquí los dos factores suman, porque si no hay una actividad acosadora, no hay un resultado en la mujer de que se sienta agraviada y humillada. Entonces, existen dos factores ahí importantes. Uno, el de acosar, que luego más adelante, si queréis, definimos qué es entender, qué podemos entender por acosar y qué entiende el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional por favor sexual, porque es lo que se está pidiendo al final, y qué es lo que yo siento para
que pueda decir que eso es acosado. O sea, son dos mundos diferentes. Pero una de las características del acoso sexual es que tiene un componente de reiteración. Claro, claro. Entonces, es a lo que yo me refería antes. Si alguien te hace una insinuación y la respuesta es negativa, y vuelve a ocurrir esa insinuación y la respuesta llega a ser negativa, entonces el que está haciendo la solicitud no está respetando la respuesta de la persona objeto, ¿no? O sea, ¿se puede decir que un primer intento entra dentro de la normalidad, es como tanteando el terreno? Claro. Y si hay un rechazo, Hombre, pues ya se debe entender que ahí no hay nada que hacer. Si se repite una segunda vez, ya estaríamos ante un caso de acoso. Claro, en el momento que hay un no, claro, está clarísimo que es no. Lo que pasa es que en el tema, por ejemplo, del acoso, en el ámbito que os estaba refiriendo yo antes, estamos hablando de comportamientos muy sutiles, de líneas muy sutiles. Y como tú decías, suelen ser personas que repiten patrones, que son reincidentes. Entonces, tienen muy medido, saben perfectamente cómo tienen que hacerlo. Aquí no cabe ninguna imprudencia, o sea, el que es acosador sabe cómo lo hace y no es que lo he hecho porque no me he dado cuenta. Sabe cuándo tiene que tocar una mano, cuándo tiene que poner un brazo, cuándo no hay nadie alrededor y puede decir una frase que esté en la raya de lo molesto y por supuesto sin testigos. O sea, pero puede haber un acoso de hecho físico y puede ser psicológico o verbal, ¿no? Claro, es que si luego lo miramos. El acoso puede ser, la forma de darse puede ser tanto expresa como de una forma implícita. Por ejemplo, la clienta que yo tenía el otro día en el despacho me comentaba, voy a hablar de los detalles que ella me decía. Ella iba a abrir una puerta y cuando cogía el pomo de la puerta él llegaba y ponía la mano encima. Claro, la primera vez que te ponen la mano encima de la tuya para abrir una puerta, pues hay algo que te remueve, pero también te dices a ti misma, como ella me decía, dice, claro, serán cosas mías o es que me estoy pasando, la reacción mía ha sido un poco desproporcionada. O te paso un papel y cuando te paso ese papel te rozo la mano por debajo, que nos puede pasar a cualquiera, pero cuando a ti eso te produce una sensación diferente, hay algo que no funciona. O ves que a tus compañeras, con el resto de tus compañeras, pues no le pone la mano encima, o no te pone el abrigo, o no te coge de la mano. Sí, que se nota cuando es un roce circunstancial o cuando lo es con intencionalidad. Efectivamente. Luego, por ejemplo, muchas veces pensamos que la comunicación solo es las palabras que emitimos, ¿no? Pero en la comunicación, como sabes, hay varios... El lenguaje no verbal. Sí, entonces está el lenguaje no verbal, el tono, que ahí entra el tono de voz, por ejemplo, ¿no? Y uno de los elementos muy importantes es la distancia entre una persona y otra. Nosotros tenemos un espacio de seguridad alrededor de nosotros y el acosador normalmente invade tu espacio vital, ¿no? Y claro, tú lo sientes, si alguien que te está cortejando invade tu espacio vital, la sensación que tú sientes, pues las cosquillitas, el enamoramiento, todo el proceso de enamoramiento, ¿no? Pero si el que invade tu espacio vital lo sientes como un agresor, la sensación es de tensión, Claro, yo en ese caso siempre pregunto, ¿tú te has sentido incómoda? Claro. ¿Te has sentido mal? Sí, me sentí muy mal. Pues no le tienes que dar más vueltas. O sea, en el momento que a ti te hace sentir mal y te levanta te despierta todas tus alarmas, es porque esa persona está invadiendo un terreno, el que tú dices, que tú no quieres que te invada. Claro. Entonces, esas sensaciones en otros momentos o con otras personas pueden ser livianos o no darles importancia, pero con esa sí es un acoso, porque yo no quiero que pase al espacio que yo no le permito. Y yo no tengo la necesidad de que este señor, y vuelvo a repetir, digo señor porque, o sea, al ser mujer y porque la mayoría de los casos suele ser acoso hacia mujeres, yo no tengo por qué permitir que este señor
crea que por cortesía me está poniendo el abrigo cuando solamente lo hace conmigo y no lo hace con ninguna compañera. O no tengo por qué permitir que me toque la espalda hasta en un punto donde la espalda pierde su santo miembro y no, con otra persona no lo hace. Entonces, ese tipo de cosas son las que le hacen a una persona levantar las alarmas. El problema está en que en este tema del cortejo, pues ha habido como unas reglas hasta ahora, ¿no? Y en el que el hombre insistía mucho y la mujer se tenía que hacer de rogar mucho para demostrar su valor y todo esto, ¿no? Entonces es un tema casi cultural que para que empiece a funcionar de otra manera, pues hace falta educación. Mucha educación, hacerle comprender a muchos hombres o mujeres, que también hay mujeres acosadoras, ¿no? Y hombres con hombres y mujeres con mujeres, o sea que es el... Justamente has tocado lo que iba a preguntar ahora. Sí, sí, que si el acoso se puede interpretar entre personas del mismo sexo. Claro, claro, perfectamente. O sea, si yo soy una persona que le gustan las mujeres, y si a mí me gustan según las mujeres, y yo hiciera requerimientos a Maribel y no respetara que ella no está dispuesta a esos requerimientos, sería un acoso. Claro. Pero el acoso más grave, en mi opinión, es el que se hace con respecto a alguien que tiene y que está en inferioridad de condiciones con uno, ¿no? En ese caso son los niños, por ejemplo, a cuántos niños se le ha acosado sexualmente y se ha abusado, luego que ya es la ejecución de... Es que cuando ya uno ya ejecuta el acto... Bueno, creo que es el momento en que aclaremos esa diferencia que yo decía entre acoso, abuso, violación. Claro. Te decía, ahora vamos a eso, pero permíteme, porque no se me vaya la idea, al hilo de lo que decía María Eugenia. Ana Eugenia, perdón, ya me ha pegado. Sí, mira que yo te llamo siempre por tu nombre bien. Cuando os leía el tipo básico de lo que es el acoso sexual, los dos agravados están hablando de cuando eso lo hace un superior jerárquico, o cuando se hace respecto de personas que están en una situación con discapacidad o menores de edad. Porque claro, el acoso en el trabajo, por ejemplo, se puede dar no solamente con tu jefe, que es lo que siempre se nos viene a la cabeza, también puedes tener un compañero o compañera que te esté acosando sexualmente. Y entonces se está produciendo, la situación es la misma. Pero si es tu jefe... Sí, es un agravante. Es el agravante, porque claro, si además esta persona te está amenazando... ¿Existe algún atenuante? No. Ni eximente. Por lo que te acabo de decir, esto no se produce por imprudencia. O sea, si yo soy el... además, uno de los requisitos que se establece para que el tipo del delito se dé es el dolo. El dolo es que yo hago las cosas queriéndolas hacer, a sabiendas. Perdóname, que se me acaba de surgir una pregunta. Antes existía un eximente que era el de estar bebido o haber tomado drogas o alguna cosa por el estilo. Sí, pero como aquí estamos hablando en el ámbito... era una eximente incompleta. Sí, pero aquí, como estamos hablando en el ámbito del trabajo, no estamos hablando de una cosa ocasional que ha pasado una vez. Estamos hablando de un delito, por decirlo de alguna manera, continuado. Ya, o sea, pero, por ejemplo, que es que me ha llevado a la idea de si eso, por ejemplo, ocurriera una noche en una discoteca, de que un señor se pone burro y no atiende a... Pero ahí estaríamos hablando de otros tipos penales. ¿Habría posibilidad de un eximente? Puede haber eximente que pueda decir que estaba bebido, que le habían drogado, etcétera, etcétera. Una enajenación mental transitoria, sí, hay eximentes, pero en el caso, por ejemplo, al que yo me estoy refiriendo siempre, que es el del acoso sexual en el trabajo, ahí no hay eximente que valga, porque es una serie de actividades, de acciones que van sumando, que hacen a la víctima sentirse de esa manera, que llega un momento que se siente gravemente hostigada y perturbada y es que se siente en peligro. Claro. ¿Puede conectar de alguna manera la persona que tenga una tendencia reiterativa a acosar sexualmente con algún tipo de parafilia? ¿O no? Yo no creo que tenga que ver con una parafilia. Una parafilia es un gusto sexual, un gusto por una práctica sexual.
Lo que sí puede tener que ver es con la resistencia a la frustración, por ejemplo, gente que no saben admitir un no, que están acostumbrados a salirse siempre por la suya, es el síndrome del tirano, que siempre está acostumbrado a salirse con la suya, que puede ser también conductual, o yo creo que incluso hay, en algunos casos, incluso psicopático, ¿no? Gente que no atiende que no tiene empatía ninguna por la víctima y simplemente toma lo que quiere, lo que desea y se acabó. En el caso que tú estás diciendo, las parafilias, puedes tener ese comportamiento, pero si te dicen que no... Efectivamente, tú dices, a mí me gusta realizar relaciones sexuales con mujeres que tengan una pierna cortada. Vale, de acuerdo. Ahora voy y veo a una señora con la pierna cortada, me encanta esa señora y le hago un requerimiento, ¿no? Si esta señora me dice que no y yo... Esa parafilia existe, realmente. Claro, sí existe, sí. Pero si en la medida que te digan que no y no insista... Claro. Pues no sería acoso. El acoso son otros tipos de sí, comportamientos. Es que está clarísimo, es cuando tú haces un requerimiento, se te dice que no lo admite y el otro empieza a sentirse mal porque tú reincides. Maribel, acláranos la diferencia que yo te decía. Sí, pues mira, lo de entre el acoso, el abuso, yo siempre digo que es media la acción, o sea, claro. Yo puedo estar mirando... Voy a poner ejemplos que se van a entender muy fácilmente. Yo puedo estar insinuándome, puedo estar mirando, puedo guiñar un ojo, pero en el momento en que pongo la mano encima, en ese momento ya paso a otro delito, ya paso al abuso, ya paso a la agresión, dependiendo de cómo sea. Entonces, el acoso sexual, por decirlo de alguna manera, para que todos lo entendamos, sería un paso antes del abuso en sí, o de la agresión sexual. O sea, el acoso sexual... Que no tiene que ser necesariamente... No tiene por qué haber algo físico. No tiene por qué estar relacionado. O sea, puede ser una persona que está diciendo todo el día y no sé qué, y no sé cuánto, y patatí. Pero no ha habido ningún acercamiento físico. O sea, el acoso sexual siempre es previo al abuso o a la agresión. Previo, y puede ser que no tenga ni siquiera relación. Sí, ¿Por sí. qué? Porque, por ejemplo, ella es que está hablando del acoso sexual en el trabajo casi todo el tiempo, pero hoy en día, con las nuevas tecnologías, la manera de relacionarse la gente es absolutamente diferente. Y entonces hay acoso sexual a través de las redes sociales. Eso ocurre y la gente se siente... O sea, porque el tema es que la víctima se siente... Mira, invadido, ¿no? Si me lo permitís, en derecho, cuando no sabemos, cada uno no tiene opinión sobre lo que puede ser una cosa u otra, o cómo definir un término u otro, pues al final hay que recurrir al Tribunal Supremo si ha definido, o al Tribunal Constitucional, a la jurisprudencia, a lo que ha dicho el Tribunal Supremo, que es esto. En este caso, cuando habla de favor sexual, el Tribunal Supremo nos dice que este requisito de pedir favor sexual queda cumplido cuando media petición de trato o acción de contenido sexual que se presenta seria e inequívoca cualquiera que sea el medio de exposición utilizado, de tal modo que dicha conducta resulta indeseada, irrazonable y ofensiva para quien la sufre. Por tanto, basta con la mera solicitud, la cual podrá realizarse de forma explícita o implícita, pero en todo caso deberá revelarse de manera inequívoca. O sea, clarísimamente. Está claro, sí. Yo, cuando siento eso, es que me están acosando. Y a lo mejor solamente me está mirando, pero esa mirada no te la echa a ti, ni se la echa a ella. Me ha mirado a mí y me ha hecho sentir así. Pues hemos finalizado la primera parte. Veis que esto pasa rapidísimo. Estamos prácticamente en una pincelada en lo que hemos hecho. Pero dentro de unos minutos regresamos en la segunda parte.